con el segundo tema. Ya vimos las medidas de tendencia central, media, mediana, moda, pero estas solamente nos dan una parte de la información que son todas las medidas que se encuentran exactamente en medio de nuestros datos. Existe otro tipo de medición, las medidas de dispersión. Estas lo que nos van a dar es las medidas de separación o variabilidad que van a tener los datos, ya sea contra la media, ya sea uno contra otro, ya sea con los datos de los límites extremos. ¿Por qué es tan importante entender y medir la dispersión de la distribución? En primer lugar, porque nos da una información adicional que nos permite juzgar con confiabilidad las medidas de tendencia central. Cuando nosotros sacamos una media y sus datos de sus límites inferior o superior son demasiado extremos, la media se ve afectada por ello. Entonces nos conviene saber exactamente cuál es la variación para determinar si la media o la mediana o en este caso la moda pues son confiables. Existen a lo mejor problemas característicos para datos muy dispersos y lo vamos a poder reconocer si nosotros sabemos exactamente la dispersión que existe entre ellos. Si nosotros queremos saber exactamente cuál es la variación que existe dentro de estos datos, porque a lo mejor podemos tomar acciones y decisiones que puedan mejorar a lo mejor los resultados, ya sea de una empresa, de los resultados monetarios de alguna economía. Entonces, si nosotros lo tenemos detectado a tiempo, entonces podemos hacer las acciones pertinentes. La medida más fácil, y es la primera que vamos a ver, es la más fácil, es el rango. Precisamente mide la diferencia que existe entre el valor más alto de nuestros datos y el valor más pequeño de nuestros datos, ¿sí? Mide exactamente cuál es la amplitud completa de nuestros datos. ¿Okay? Otro dato muy importante es el rango interfractil. Pero, ¿qué es un fractil? Es una fracción o proporción que se da como resultado de la división en partes iguales de todos nuestros datos. Nuestros datos pueden caer en un fractil o por debajo de este y nosotros podemos saber exactamente la posición del dato si nosotros le damos este resultado, este fractil. El rango interfractil es la diferencia entre dos fractiles, ¿ok? Existen fractiles especiales, ya habíamos dicho que los fractiles es la división en partes iguales. Entonces, si nosotros lo dividimos en 10 partes iguales, le vamos a llamar deciles. Si lo dividimos en 4 partes iguales, lo vamos a llamar cuartiles. Y si lo dividimos en 100 partes iguales, le vamos a llamar percentiles. ¿Ok? El rango intercuartil mide aproximadamente qué tan lejos de la mediana deben ir en ambas direcciones antes de recorrer la mitad de los valores del conjunto de datos. El rango intercuartil, más que nada, lo que intenta hacer es determinar exactamente dónde se encuentran la mayor parte de los datos, porque según los estadistas, la mayor parte de nuestros datos se encuentran entre el primer y tercer cuartil, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir todos nuestros datos en 4 partes y cada una de esas partes obviamente va a contener el 25% de los elementos de nuestra distribución, ¿sí? Los cuartiles son entonces los valores más altos de cada una de nuestras 4 partes y el rango intercuartil es la diferencia entre los valores del primer y tercer cuartil. ¿Cómo lo determinamos en esta formulita? ¿Sí? Aquí tenemos que el rango intercuartil es igual a la diferencia del valor del cuartil 3 menos el cuartil 1. Aquí lo vemos de forma gráfica, ¿sí? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 partes iguales. Aquí se encuentra exactamente nuestra mediana y lo que vamos a tomar en cuenta es todos estos datos que se encuentran exactamente aquí en la mitad.
de la mediana un cuarto hacia atrás y de la mediana un cuarto hacia adelante. Aquí lo vemos también en esta gráfica de distribución, en la que nosotros señalamos gráficamente exactamente dónde se encuentra la mediana y nuestro primer cuartil, que es un cuarto de la mediana hacia atrás, y nuestro tercer cuartil un cuarto de nuestros datos hacia adelante. ¿Okay? Y si nos fijamos, la mayor parte del área de nuestros datos, o sea, de acuerdo a esta gráfica, se encuentran exactamente en medio. ¿Por qué sacamos también el rango intercuartílico? Porque a veces es necesario que nosotros determinemos exactamente cuáles son los datos que se encuentran en medio cuando alguno de estos datos que se encuentran en los límites inferior o superior son demasiado extremos y nos hacen que nuestras medidas de tendencia central, como por ejemplo la media, se vea demasiado alterada. Entonces, para tener un dato más certero, un dato que nos pueda ayudar para hacer un análisis de algún problema, entonces igual y nos sirve saber exactamente cuáles son los datos que se encuentran aquí en medio. Entonces, por eso también podemos ayudarnos del rango intercuartílico. ¿Ok? Ahora vamos a hacer estos problemas. Nuevamente lo vamos a hacer en Excel, porque ha sido una herramienta que nos puede ayudar muchísimo para hacer este tipo de análisis. Ok, ahora vamos a resolver entonces los problemas de cuartiles que están en su libro. Se presentan las calificaciones de un examen de historia, encuentra el percentil 80. Lo primero que tenemos que hacer entonces es ordenar estos datos de menor a mayor. Ok. Perdón. Lo transponemos para ponerlos en columnas. Ok, ahora vamos a ordenar entonces estos datos de menor a mayor. Contamos, vemos que el total de datos es 20. ¿Sí? Acá abajo podemos observar recuento 20. Entonces, ahora ese total de datos lo vamos a multiplicar por .80 para saber cuál es la posición del percentil 80, y decimos que es el 16, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ok, entonces el percentil 80 es 93. Ok, ahora nos vamos con el siguiente problema. La compañía Casual Life Insurance estudia la compañía Casual Life Insurance estudia la compra de una nueva flota de autos. El director del Departamento de Finanzas, Tom Dawkins, obtuvo una muestra de 40 empleados para determinar el número de millas que cada uno maneja en un año. Los resultados del estudio son los siguientes: calcule el rango y el rango intercuartil. Nuevamente vamos a ordenar nuestros datos. Ok, vamos a ponerlos en columnas. Ok, vamos a ponerlos en columnas. Ok, ahí vamos.
vamos a datos y ordenar de menor a mayor. Ok, nos está pidiendo el rango. El rango ya sabemos que es la diferencia entre el valor mayor de nuestros datos menos el valor más pequeño. Entonces el rango sería 20.300 menos 3.600. ¿Ok? Este sería nuestro rango. Ok, ahora nos dice que calculemos el rango intercuartil. El rango intercuartílico, acuérdense que es la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. El cuartil 1 vamos a calcularlo y el cuartil 2. Ok. Entonces tenemos que dividir todos estos datos en 4 partes iguales. Tenemos 40 datos. Ok, ya confirmamos, son 40 datos. De esos 40 datos, entonces si lo dividimos en 4 partes iguales, cada décimo dato, entonces es un cuartil. Entonces nuestro primer cuartil estaría aquí. Primer cuartil. Ok. Nuestro segundo cuartil quedaría y nuestro tercer cuartil quedaría aquí. Ok, entonces el valor de nuestro primer cuartil es 8.100. El valor de nuestro tercer cuartil, perdón, aquí me equivoqué, es Q3. Tercer cuartil sería 12.700. Ok, entonces nuestro rango intercuartílico es igual a este valor menos este valor. Ok, entonces ya tenemos también nuestro rango intercuartílico. Y con eso terminamos entonces los 2 problemas de este tema. Posteriormente les enviaré el tema de la desviación estándar y el coeficiente de variación, ya para que terminemos estadística descriptiva. Saludos. Bye.